Wakana Goyo es un chico solitario que evita a los demás para dedicarse en secreto a confeccionar kimonos tradicionales para muñecas Hina, pero su mundo da un giro inesperado cuando Marin Kitagawa, la chica más popular de su clase y amante del cosplay, descubre su talento y le pide ayuda para crear sus trajes, dando inicio a una colaboración que cambiará la vida de ambos. Todo comenzó cuando Wakana Goyo, siendo solo un niño, quedó fascinado por la belleza y la elegancia de las muñecas Hina, pasión que descubrió gracias a su abuelo, quien también era su compañero de casa. Desde entonces se dedicó con devoción a perfeccionar el arte de crearlas. Sin embargo, cuando un amigo de la infancia se enteró, lo rechazó violentamente por considerar que esas eran cosas de niñas. 9 años después, Goyo seguía siendo un joven reservado, más emocionado por los detalles en sus muñecas que por cualquier interacción social. Esa mañana, bajó temprano para ayudar a su abuelo, Kaoru, con el desayuno. Este le preguntó si por fin se había interesado en chicas como los demás jóvenes, pero Goyo solo había pasado la noche pintando su muñeca favorita. Preocupado, Kaoru temía que su nieto se aislara del mundo real, pero Gojo fingió tener amigos y se fue a la escuela intentando convencerse de que todo estaba bien. En el salón, mientras intentaba ignorar las miradas ajenas, levantó la vista y vio como Marin Kitagawa, una compañera rubia llena de energía, tropezaba y se golpeaba contra el escritorio. Sus amigas corrieron a ayudarla, y tras disculparse con Goyo por interrumpirlo, Marin notó una mancha en su brazo e intentó limpiarla. Goyo se alarmó, explicando torpemente que no era nada, y se sintió aliviado cuando ella se alejó, sin sospechar que era tinta de su trabajo artesanal. Más tarde, una de las amigas de Marin recordó lo que había pasado el día anterior. Un chico intentó coquetear con ella, burlándose de su afición por el anime, sin saber que estaba tocando una fibra sensible. Marin lo dejó plantado con desprecio, demostrando que nadie debía avergonzarse de lo que amaba. Gojo, que había presenciado todo desde lejos, se sintió profundamente identificado. Al final del día, mientras recogía solo el aula, los demás compañeros que debían ayudar se excusaron dejándole todo el trabajo. Fue entonces cuando Marin apareció de nuevo. Al principio pensó que solo había olvidado algo, pero ella se quedó para ayudar. Al enterarse de que lo habían dejado solo, Marin expresó su molestia y le aconsejó que no permitiera que los demás lo pisotearan. Días después, mientras cosía, Goyo se cortó los dedos y su abuelo fue por una curita. Solo en su taller pensó en las palabras de Marin y en cómo había reprimido sus emociones durante años. Cuando la máquina de coser dejó de funcionar, él y su abuelo concluyeron que ya era demasiado antigua y necesitaba ser reemplazada. Al día siguiente, Goyo fue al aula de economía doméstica para usar la máquina que nadie ocupaba. Mientras trabajaba, entró Marin y lo sorprendió, haciendo que dejara caer su muñeca. Marin se interesó de inmediato al ver que él sabía coser. Al contarle que su familia tenía una tienda de muñecas Hina, ella le pidió ver su obra. Al alabar la belleza de la muñeca, Goyo se conmovió, ya que nunca antes alguien había reconocido su esfuerzo. Cuando Marin supo que él sabía confeccionar ropa, sin dudar comenzó a quitarse el uniforme para mostrarle el vestido que quería replicar, cambiándose allí mismo sin preocuparse. Ya lista, le mostró su intento de cosplay, basado en un personaje de su videojuego favorito. Goyo lo examinó con ojo crítico y le explicó todos los errores del diseño. Al ver a Marin llorar, se sintió culpable por haber sido tan duro, pero ella le aseguró que no estaba enojada, solo deseaba expresar su amor por los personajes que adoraba a través del cosplay, aunque sus habilidades con la máquina eran mínimas. Entonces Marin le pidió a Goyo que la ayudara a crear su vestuario. Al ver su entusiasmo y recordar su autenticidad, Goyo aceptó. Marin saltó de alegría y él, aún sorprendido, se dio cuenta de que finalmente había encontrado a alguien con quien podía compartir sus pasiones. Mientras conversaban, Marin le explicó que el personaje que quería interpretar venía de un videojuego para adultos. Gojo, sorprendido, escuchó toda la absurda trama de citas entre chicas. Marin, sin vergüenza, confesó que amaba tanto a su personaje favorito, Shizuku, que deseaba transformarse en ella. Goyo se sintió impactado por su dedicación a algo tan fuera de lo común. Cuando mencionó que esos juegos eran para mayores de edad, Marin desvió el tema, asegurando que no importaba si eras chico o chica, siempre que disfrutaras con la puerta cerrada. Gojo recordó entonces las críticas de su infancia y aceptó sin pensarlo más. Listos para comenzar, Marin sacó un manual completo con todo lo que necesitaban para confeccionar el cosplay. Aunque le preocupaba parecer torpe, Goyo decidió iniciar tomando sus medidas, pero como ya era tarde, acordaron empezar el lunes. Marin lo despidió entusiasmada, agradeciéndole por su ayuda y deseando trabajar juntos. Esa noche Gojo reflexionó sobre todo lo vivido con Marin, abrió el juego que ella le recomendó y quedó en shock por su contenido. Y al día siguiente, al sonar el timbre, Goyo se sorprendió al ver a Marin en la puerta de su casa. No entendía cómo había averiguado su dirección, pero ella lo resolvió con naturalidad. Simplemente buscó su nombre en internet, agregó muñecas y se escondió entre los arbustos hasta verla. Ante su desconcierto, le entregó un pastel como distracción y entró sin pedir permiso. Al llegar a su habitación, se rió del desorden, luego se agachó al ver sus pinceles y herramientas, lo que dejó a Gojo tan nervioso que tuvo que contener el impulso de huir. Marin le recordó que tenía que tomarle medidas para el vestido, pero Goyo dudó, sugiriendo que tal vez alguien más debía hacerlo. Explicó que el manual indicaba que era mejor tomarlas con ropa interior. Para resolver el problema, Marin
Marin reveló que llevaba puesto un traje de baño, lo que dejaba todo resuelto. A regañadientes, Goyo aceptó y comenzó por medirle la cabeza, intentando no temblar ni tropezar con sus propias manos. Cuando ella levantó la vista, él retrocedió, torpe y desbordado. Intentando evitar más contratiempos, le pidió que se diera la vuelta. Sin embargo, eso no ayudó en absoluto. Marin, enfocada en su personaje, dijo que lo más importante era convertirse en Shizuku, por lo que no tenía vergüenza. Gojo entonces se obligó a concentrarse y a tomar el trabajo en serio. Terminadas las medidas, le pidió referencias visuales para el vestido. Marin le entregó con entusiasmo 2 discos del juego, mientras él aún intentaba no distraerse con su traje de baño. Esa noche, Kaoru regresó a casa y encontró a su nieto totalmente absorbido frente al computador, tomando notas con seriedad. Aunque lo interpretó como una etapa normal de su edad, no pudo evitar sorprenderse por el nivel de concentración. Gojo incluso soñó que entregaba el vestido a Marin, pero en el sueño, ella se transformaba en Shizuku y lo dejaba sin palabras. Se despertó de golpe, abrumado por la intensidad del momento. Al día siguiente, Gojo evitó el contacto visual con Marin. Cuando ella lo saludó en el pasillo, él apenas respondió. Sus amigas aparecieron poco después y comentaron lo extraño que se veía, mientras Marin, sin notarlo, rozó su brazo sin querer. Esa pequeña acción volvió a desestabilizarlo. Poco después, mientras salía de clases, Marin lo alcanzó para invitarlo a comprar los materiales del cosplay. Gojo intentó rechazar la invitación frente a la mirada curiosa de los demás, pero terminó escondiéndose detrás de una reja. Marin, que ya estaba junto a él, lo sorprendió diciéndole que no debía huir. Gojo, aún confundido, explicó que no quería alimentar rumores. Marin, sin darle importancia, lo tomó de la mano y lo llevó consigo. Llegaron a una tienda especializada en cosplay, donde Goyo le mostró sus bocetos detallados del traje de Shizuku. Marin quedó impresionada por la dedicación con la que había trabajado. Decidieron juntos qué materiales comprar y cuáles fabricar desde cero. Lo primero era elegir la tela adecuada. Marin propuso una brillante, pero Goyo sugirió una más gruesa y elegante, acorde al personaje. Al notar el precio, se disculpó por no tener efectivo, pero Marin, preparada, sacó un sobre con dinero y le dijo que usara lo necesario. Con las telas listas, fueron a la tienda de pelucas. Gojo quedó impactado por la variedad de colores. Aunque Marin apuntó a las pelucas negras, él sugirió un tono púrpura oscuro, más cercano al diseño original. Marin admitió que siempre se equivocaba en estas decisiones cuando iba sola, y que estaba feliz de que él la acompañara. Gojo, emocionado por ser útil para alguien real, lo valoró profundamente. Después fueron a una tienda de lencería para comprar ligas y medias. Gojo se sintió fuera de lugar, pero Marin lo tranquilizó diciéndole que era algo normal. Incluso le mostró una liga como referencia, lo que volvió a hacerlo colapsar mentalmente. Más tarde salieron de un restaurante. Una mujer mayor los observó con nostalgia, deseando ser tan despreocupada como ellos. Marin le explicó que los cosplayers suelen asistir a eventos o subir fotos a redes sociales. Le mostró algunas cuentas que seguía, entre ellas la de una chica que se disfrazaba de personajes provocativos. Mientras Marin elogiaba una de sus fotos, Goyo guardó silencio. Marin le preguntó si no creía que valía la pena con chicas reales. Goyo compartió entonces cómo, de niño, se sintió conmovido al ver una muñeca Hina por primera vez, y que desde entonces solo podía usar la palabra hermoso para lo que realmente lo tocaba en el corazón. Marin comentó que eso significaba que era alguien que apreciaba la belleza con intensidad. Luego descubrió una comida envuelta que llamó su atención y la devoró sin pensarlo. Cuando Goyo intentó pagar, Marin se negó, diciendo que era su forma de agradecerle. Agradeció que alguien hubiera jugado el juego que tanto le gustaba y se hubiera tomado en serio su pedido. Goyo se sintió conmovido. Marin, entre risas, le ofreció parte de su comida, pero él se negó, sabiendo que ese sería un gesto demasiado íntimo para su mente sobrecargada. De repente, Marin preguntó si Goyo creía que estaba subestimando sus medidas, y al ver la expresión de su rostro comenzó a defenderse, asegurando que podría entrar en el vestido sin problemas. Cuando Goyo le preguntó para cuándo era el evento de cosplay, ella mencionó que el próximo era en 2 semanas. Al darse cuenta de que estaba por perder el tren, salió corriendo, dejando a Goyo en estado de alarma ante el escaso tiempo disponible. Durante el viaje de regreso, Goyo comenzó a calcular si era posible completar el vestido en 2 semanas. Recordó lo emocionada que estaría Marin al usarlo y decidió ponerse a trabajar de inmediato, aunque ya sabía que ese tiempo no sería suficiente. Al llegar a casa, su abuelo Kaoru notó lo tarde que había vuelto. Gojo se disculpó, diciendo que había estado comprando con una amiga, lo que emocionó al abuelo, feliz de que tuviera compañía. Sin embargo, cuando descubrió las medias que había traído, la sorpresa lo derribó. Más tarde, en el hospital, la prima de Gojo, Miori, se apresuró a preguntar por la salud de Kaoru. Él le aseguró que estaba bien, y justo en ese momento, Kaoru fue dado de alta. Miori sugirió que descansara en su casa durante las siguientes semanas, y Goyo aceptó. Prometió llevarle ropa de repuesto, aunque Kaoru estaba más preocupado por sus pinceles. Camino a la casa de su prima, Gojo se mostró cabizbajo. 2 días después, Marin se enteró de su ausencia en la escuela, y al ver su rostro preocupado, le ofreció ayuda. Gojo agradeció y decidieron intercambiar contactos. De vuelta en clase, Goyo notó que había perdido 2 días de trabajo en el traje. Para empeorar las cosas, Marin le recordó que los exámenes intermedios eran la semana siguiente. Entre los estudios y las visitas,
visitas al hospital, sentía que el tiempo no alcanzaba. Esa noche recibió una llamada de una clienta que quería visitar la tienda familiar. Aunque implicaba sacrificar más tiempo, aceptó. Durante los días siguientes, Gojo luchó por equilibrar la visita a Kaoru, la atención a la tienda y el trabajo en la escuela. Marin notó su actitud tensa, pero no pudo hablar con él. Más tarde fue a su casa, pero al verla cerrada, supuso que estaría con su familia. Volvió sola a casa, esperando que todo estuviera bien. Mientras tanto, en el interior, Gojo yacía exhausto en el suelo, apenas había dormido y el vestido seguía incompleto. Recordó una conversación con su abuelo sobre la importancia de mantener los pinceles a diario para evitar que se oxidaran. Él ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que había tocado los suyos. Las dudas lo consumieron. Sintió que tal vez no estaba hecho para eso, que nunca lograría igualar a su abuelo. Incluso el vestido para Marin parecía fuera de su alcance. Comenzó a llorar, superado por la frustración. Recordó también cuando de niño preguntó a Kaoru si no se aburría de hacer lo mismo cada día. Su abuelo respondió que cuando uno ama algo de verdad, puede seguir adelante, incluso en los días difíciles. Le mostró un álbum lleno de rostros felices que recibieron sus muñecas. Esa imagen lo reconectó con su propósito, se secó las lágrimas, se ató un pañuelo en la cabeza y regresó al trabajo. Un día antes del evento, Marin no podía creer que Goyo hubiese terminado el vestido. Él explicó que pensó que debía tenerlo listo para ese día. Marin, entre lágrimas, le confesó que aún no había elegido evento porque quería esperar a que el vestido estuviera listo. Aliviado, Goyo sonrió al saber que no había arruinado ningún plan. Marin, conmovida, se disculpó por no haber notado cuánto estaba esforzándose él. Gojo también asumió su parte, reconociendo que no comunicó sus dificultades. Marin, aún conmovida, aceptó probarse el vestido y él la ayudó a preparar la peluca y el maquillaje. Al revisar los detalles, Goyo mencionó que tenía unas pestañas de repuesto. Marin, divertida, le preguntó si eran de alguna exnovia, pero él explicó que eran para las muñecas Hina. Se puso a hablar emocionado sobre el nivel de detalle necesario para cada una. Deseando poder igualar algún día el nivel de su abuelo, Marin, sincera, le aseguró que tenía el talento para lograrlo. Tras peinarla y completar el maquillaje, Marin se cambió. Cuando llamó a Goyo para que viera el resultado, él quedó sin aliento. Frente a él estaba Shizuku en carne y hueso. El vestido, el maquillaje, la postura, todo encajaba. Marin, eufórica, le pidió que le tomara fotos. Goyo aceptó y comenzó a capturar cada ángulo. Aunque al principio parecía solo Marin, disfrazada, pronto ella comenzó a adoptar las expresiones del personaje. Al revisar las imágenes, decidieron abrir una cuenta para publicarlas. Marin, viendo los resultados, decidió que si quería ir al evento de cosplay y le pidió a Goyo que la acompañara. Al día siguiente llegaron al evento. Marin quedó maravillada al ver a tantos cosplayers juntos, agradeció nuevamente a Goyo por haber hecho posible su debut. Él, sin embargo, se sentía fuera de lugar entre tanta gente, hasta que Marin le aseguró que todos lo miraban porque él estaba con un diseño increíble. Poco después, un fotógrafo le pidió fotos a Marin, quien se emocionó. Goyo se hizo a un lado mientras ella posaba como Shizuku. Pronto más personas comenzaron a pedirle fotos. Gojo observó a su alrededor, había gente de todas las edades y géneros, todos felices interpretando a sus personajes favoritos. Cuando volvió a mirar a Marin, pensó en lo lejos que habían llegado. Sonrió, satisfecho de haber cumplido su promesa. Gojo se dio cuenta de pronto que al haber cumplido su promesa con Marin, tal vez ya no tendría más razones para pasar tiempo con ella. Pensó en todo lo que había vivido desde que la conoció, tener a una chica en su habitación, salir juntos después de clase, compartir secretos, todo había sido una serie de primeras veces para él. En ese instante, Marin le sonrió con complicidad y corrió hacia él. Al alcanzarlo, le confesó que se alegraba de que no hubiera desaparecido de su vida, pero que había un pequeño problema. El atuendo que llevaba estaba a punto de ceder. Al parecer, al revisar las fotos que le había tomado, notó que Shizuku tenía más busto, así que usó doble relleno. El calor y la presión del vestuario ya le resultaban insoportables, y Goyo comprendió que la tela gruesa que había elegido no ayudaba. Se refugiaron dentro de un edificio, y Marin, agotada, pidió un descanso. No podía cambiarse en el vestuario, así que Goyo buscó una solución improvisada, un parche refrescante, y le entregó una toalla para secarse el sudor, y comenzó a desabrocharse el cuello del traje, lo que terminó por dejar a Goyo al borde del colapso. Intentó buscar en internet cómo ayudar, pero lo único que encontró fue una sugerencia poco útil sobre quitarse ropa. Marin, sin rodeos, le pidió que le bajara la cremallera del vestido. Gojo, nervioso, dudó, pero al ver cuánto sufría por el calor, decidió dejar sus temores de lado. Cuando la ayudó, Marin suspiró aliviada, lo que solo lo hizo sonrojarse aún más. Luego le pidió que la ayudara a secarse, y aunque aceptó, deseó que no los escucharan desde fuera. Marin incluso levantó parte del vestido para dejar pasar algo de aire, asegurando que debajo llevaba shorts. Goyo prometió ajustar el traje para hacerlo más cómodo. Al terminar, Marin le pidió una última parada en la plaza. Allí posó para una fotógrafa que la había captado antes. En medio de la sesión, una ráfaga de viento levantó parte del vestuario justo cuando se tomaba la foto. Mientras la fotógrafa se disculpaba, Marin solo pidió repetirla mirando a cámara. Más tarde, en el tren de regreso, Marin agradeció a Goyo por todo su esfuerzo. Él respondió con gratitud, sabiendo que había sido una experiencia inolvidable. Pero mientras sentía que todo estaba llegando a su fin, Marin rompió el silencio
silencio preguntando qué personaje debía interpretar a continuación. Gojo, sorprendido, pensó que solo quería ser Shizuku, pero Marin reveló que tenía una lista interminable de personajes favoritos. Mientras ella hablaba emocionada, él comenzó a sonreír y Marin lo notó, le preguntó por qué estaba tan feliz y Gojo confesó que quería volver a trabajar con ella. Marin, divertida, le prometió que así sería, incluso planeaba comprarle un maniquí para ayudar con los trajes. Al darse vuelta para mostrárselo, lo encontró cabeceando del sueño, por lo que le sugirió que tomara una siesta. Mientras Gojo cerraba los ojos, le dijo que se veía hermosa. Marin, recordando el verdadero significado que él le daba a esa palabra, se sonrojó profundamente. Ya en casa, Marin se ofreció a lavar las pelucas. Gojo leyó las instrucciones en voz alta, mientras ella las seguía paso a paso. Todo parecía ir bien, mientras tanto Miori llevaba a Kaoru de vuelta a casa, bromeando por su reciente caída. Al llegar, Kaoru se topó con Gojo sosteniendo un vestido diminuto y con Marin aún presente, lo que lo hizo sobresaltarse. Tras aclarar la situación, Kaoru elogió el vestido. Gojo, sin embargo, dijo que aún tenía mucho por mejorar. Juntos comenzaron a examinarlo mientras Marin los observaba. Fue entonces cuando comprendió que estaba enamorada de Gojo. Lo vio interactuar con su abuelo con esa calidez que la hacía sentirse segura. Su estómago rugió y tanto Gojo como Kaoru la invitaron a cenar. Durante la comida, Marin elogió la cocina de Gojo. Él explicó que había aprendido por sí mismo tras perder a sus padres. Marin contó que su madre había fallecido y que su padre se había ausentado por trabajo, por lo que vivía sola. Kaoru se preocupó por su alimentación y Marin mostró con orgullo una foto de la gran cantidad de salchichas que podía comer de una sola vez. Gojo quedó impactado y Kaoru le sugirió unirse a ellos más seguido. Esa noche Gojo la acompañó a la estación y se disculpó por la hora. Marin, sin embargo, se sintió feliz. Antes de subir al tren, le preguntó tímidamente si lo vería al día siguiente. Gojo respondió que sí y ella se alejó corriendo. En el tren, Marin pensó en las palabras de Gojo cuando le aseguraba que no habían hecho nada inapropiado. Se preguntó qué pasaría si sí lo hicieran. Al día siguiente, mientras llovía con fuerza, una joven desconocida llegó empapada a la tienda de muñecas. Kaoru, al verla, asumió que era una amiga de Gojo y la invitó a entrar. Más tarde, cuando Gojo regresó, Kaoru le dijo que alguien lo esperaba. Sorprendido, Gojo subió rápidamente, sin saber quién podía ser, ya que Marin estaba en la escuela, abrió la puerta del baño y encontró a una chica en paños menores. El accidente hizo que ella resbalara en el suelo mojado y le diera a Gojo una vista inesperada. Esto lo llevó a recordar la explicación de su abuelo sobre cómo se hacía el cabello de las muñecas Hina. Luego la joven le preguntó si él era quien confeccionaba trajes. Gojo pensó que era una fanática de las muñecas y fue por su libreta para apuntar sus datos. Ella se presentó como Sahuna Inui y Gojo se sorprendió al descubrir que era mayor que él. Cuando le mostró la habitación con muñecas Hina, Sahuna reaccionó con desagrado, aunque luego admitió que los atuendos eran impresionantes. Fue entonces cuando sacó una foto de Marin y reveló que quería un traje igual. Gojo le explicó que no hacía trabajos por encargo, pero Sahuna lo amenazó con malinterpretar lo que vio si no aceptaba. De pronto Gojo la reconoció como la famosa cosplayer de la que Marin le había hablado. Al unir todas las pistas, entendió quién era realmente. Justo entonces, Gojo le preguntó a Sahuna cómo sabía dónde vivía, y ella explicó que había visto la publicación de Marin sobre el evento de cosplay. Fascinada por el atuendo, la siguió durante todo el día hasta descubrir que Gojo lo había confeccionado. Sin pensarlo dos veces, se presentó en su casa. Al reencontrarse, ignoró todo concepto de espacio personal y comenzó a bombardear a Marin con preguntas. Encantada por cómo se veía en persona, Gojo la calmó y Sahuna le pidió que le confeccionara un atuendo de uno de sus personajes favoritos, Shine. Marin, emocionada, explicó con detalle quién era el personaje y cuánto la admiraba. Sahuna, sorprendida, reconoció que había juzgado mal a Marin. Luego le pidió a Gojo sus datos para enviarle referencias y medidas. Antes de irse, insinuó que pensaba que él y Marin estaban saliendo, pero Gojo aclaró que no era así. Marin le preguntó a Sahuna si querría hacer cosplay con ella. Al principio se negó, pero al escuchar que compartirían los gastos del estudio, aceptó. Al día siguiente, Kaoru notó mejoras en los trazos de Gojo, diciéndole que su técnica se había suavizado y que pasar tiempo con Marin le estaba ayudando. Más tarde, Gojo visitó el departamento de Marin. Tras unos minutos de espera, Marin apareció en ropa de dormir, desorientada por haberse quedado dormida. Su aspecto lo dejó sin palabras. Una vez dentro, ella no se percató de lo nervioso que estaba él por la situación. Para calmarlo, le propuso ver unos episodios juntos. La atmósfera se volvió íntima y Marin empezó a darse cuenta de que se trataba prácticamente de una cita. Mientras veía a Gojo concentrado, comprendió que sus sentimientos por él eran cada vez más intensos. Cuando su estómago interrumpió el momento, Marin decidió cocinar. Gojo recordó su dieta basada en salchichas, pero ella insistió. Preparó un omurice con entusiasmo, aunque la presentación no fue la mejor. Aún así, Gojo lo encontró delicioso, lo que levantó su ánimo. Luego continuaron viendo el anime y Gojo se emocionó tanto que terminó llorando. Marin le alcanzó unos pañuelos con una sonrisa. Después Gojo discutió con Sahuna sobre el diseño del traje. Ella se sorprendió por la precisión de sus bocetos y decidió enviar el dinero una vez tuviera el presupuesto completo. Cuando él preguntó sobre el maquillaje, Sahuna hizo una videollamada
videollamada para mostrarle cómo usaba cinta para modificar la forma de sus ojos. Gojo pensó que esa técnica podría haber mejorado el cosplay anterior. Sahuna, aún sorprendida de que ese fuera su primer trabajo, sugirió usar su cámara profesional para futuras sesiones. Contó que su hermana menor, Shinju, era quien tomaba todas sus fotos. Gojo, interesado, preguntó si ella podía enseñarle sobre fotografía, así que acordaron reunirse en un restaurante familiar. Cuando llegó el día, Gojo y Marin fueron al lugar y quedaron sorprendidos al ver a una chica de complexión grande junto a Sahuna. Aunque Shinju era más joven, su apariencia imponía. Marin, curiosa, preguntó por su altura, y al escuchar la respuesta, Gojo comprendió que su mente se había ido por el camino equivocado. Mientras revisaban las fotos tomadas por Shinju, Marin la elogió por su habilidad. Sahuna explicó que su hermana había creado toda su presencia en redes. Quería mostrar al mundo lo adorable que era su hermana mayor, lo que había disparado su popularidad en la comunidad cosplayer. Shinju se mostró tímida ante los comentarios de desconocidos, pero Sahuna aclaró que a ella no le afectaban las opiniones ajenas, aunque sonreía al saber que su hermana la admiraba. Shinju, apasionada por la fotografía, sacó la cámara de su padre y explicó a Gojo las ventajas sobre un smartphone, especialmente en cuanto a calidad y manejo del fondo. Al ver su entusiasmo, Marin le preguntó si le interesaba hacer cosplay, pero Shinju respondió que prefería tomar fotos de su hermana. Cuando Marin probó la cámara, se convenció de comprar una, hasta que Gojo revisó los precios y quedó paralizado. Sahuna recomendó no salirse del presupuesto y los invitó a ver estudios de alquiler. El fin de semana visitaron un estudio en un hospital abandonado. Marin y Shinju, emocionadas, exploraron el lugar mientras Sahuna disimulaba su incomodidad. Marin y Shinju hablaron sobre técnicas de iluminación hasta que comenzó a llover. Gojo notó a Sahuna temblando en una esquina. Al preguntarle, ella confesó que su sueño de niña era ser una chica mágica. Aunque imposible, descubrió el cosplay y decidió cumplirlo por sí misma. Ver a Marin le despertó envidia y quiso vestir el mismo personaje. Gojo, conmovido, recordó cómo se sintió al ver por primera vez una muñeca Hina. Tomó su mano y le prometió que haría su mejor trabajo. La emoción fue tanta que Sahuna se desmayó. Tras los exámenes finales, Marin llevó a Gojo a la playa. Al principio él pensó que sería para cosplay, pero ella aclaró que solo quería divertirse. Mientras comían, un pájaro les robó la comida y tuvieron que ingeniárselas para compartir la última hamburguesa. Luego Marin corrió al mar y lo animó a unirse. Gojo confesó que nunca había ido a la playa. Su infancia estuvo dedicada a las muñecas Hina. Ver el paisaje junto a ella lo hizo entender lo importante que era vivir nuevas experiencias. Marin le prometió llevarlo a más lugares. Cuando se alejó para comprar bebida, lo vio contemplando el mar y, cautivada, le tomó una foto. Días después, en la casa de Gojo, Marin le mostró su nuevo traje de baño. Él se sonrojó tanto que tuvo que apartarse. Luego juntos pintaron una joya negra para un nuevo traje. Marin se emocionó al recordar la primera vez que fue útil. Marin notó que había usado el sostén equivocado y se tapó, abrumada por la vergüenza. Más tarde, Sahuna se probó su propio traje y elogió el trabajo de Gojo, aunque sugirió dar más volumen a la falda. También quedó impresionada con el forro de la capa. Gojo explicó que era un material denso, ideal para fotos. Marin, deseosa de aportar, intentó opinar sobre el diseño, pero solo logró repetir frases vagas. Entonces Gojo se ofreció a maquillarlas. Mientras Sahuna daba consejos de maquillaje, Gojo aplicó una cinta especial para ajustar el párpado, mostrando su dedicación por lograr la mejor representación. Marin, al ver su reflejo, sintió que cada vez se parecía más a su personaje favorito. Marin no podía contener su alegría y golpeaba a Gojo con entusiasmo, ansiosa por la sesión de fotos. La lluvia repentina bajó su ánimo, pero Sahuna señaló que el clima era perfecto para el ambiente de la historia. Al ver el atuendo de Marin, la elogió sin reservas, lo que hizo que Marin compartiera su amor por los personajes y pidiera una foto juntas. Esta vez, Sayuna no puso objeciones y Marin publicó la imagen felizmente. Marin se fue a una reunión con amigas y Shinju aprovechó para explorar las tiendas. Gojo, a solas con ella, le preguntó si alguna vez había querido hacer cosplay. Shinju, algo avergonzada, confesó que sí, pero creía que no encajaba en el papel. Gojo le recordó que el cosplay es para todos y le prometió ayudarla. Al mencionar al personaje que quería interpretar, Gojo se sorprendió al saber que era un chico, pero no juzgó y aceptó colaborar. Shinju, preocupada por su figura y bajo presupuesto, se probó el uniforme escolar de Gojo. Él esperó afuera mientras imaginaba si fuese Marin quien lo vistiera. Al regresar, encontró los botones bajo tensión, arregló la camisa y pensó cómo lograr una silueta masculina. Entonces recordó una técnica para comprimir el pecho. Al probarla, no obtuvieron los resultados deseados, pero una búsqueda en internet les dio la solución: una faja moldeadora. Era perfecta. Días después, se reunieron para preparar la peluca. Gojo, aunque nervioso, trabajó con cuidado. Confesó que admiraba a alguien en su clase que también tenía sus propias dificultades, y eso motivó a Shinju a confiar aún más en él. Juntos completaron maquillaje y peinado, transformando a Shinju en su personaje favorito. Marin y Sayuna la elogiaron entusiasmadas y las tres posaron para una foto. Shinju, radiante, tomó el rol de fotógrafa y no paró de capturar momentos. Gojo sintió satisfacción al verlas felices y Sahuna le agradeció por su ayuda. También confesó que no sabía que su hermana quería hacer cosplay y se sintió culpable. Gojo le explicó que a veces es difícil compartir
conseguir las cosas que uno ama. Sahuna lo miró con admiración, guardándose sus sentimientos. Más adelante, mientras Marin posaba, Shinju logró una gran toma. Sahuna reconoció que su emoción no solo venía del traje, sino de algo más. Al ver la reacción de Shinju, confesó que había sentido celos porque era un personaje que ella nunca podría representar. Shinju le aseguró que brillaba en cada cosplay que hacía. Inspirada por las palabras de Gojo, planeó ahorrar para crear cosplays más variados y prometió compartir futuras sesiones con su hermana. Días después, Gojo observaba las fotos mientras Marin lo llamaba para elogiarlas. Le preguntó si Shinju había usado su uniforme y cómo organizaron todo. Al enterarse de que Gojo estuvo a solas con ella, Marin entró en modo silencio como castigo. Más adelante comenzaron las vacaciones y Gojo se entusiasmó con un nuevo proyecto. El cosplay de Verónica, un personaje apenas vestida, aunque no captó la indirecta, se enfocó en el diseño. Marin llegó cubierta de maquillaje corporal, sudando intensamente. Gojo se preocupó, pero ella pidió usar la ducha. Mientras esperaba con una muda de ropa, le ofreció prestarle algo suyo. Al verla refrescada y usando su camiseta, Gojo no pudo evitar ruborizarse, conteniendo las emociones que comenzaban a desbordarse. Marin mostró con entusiasmo su base de rímel y unas cadenas enormes que daban una imagen distinta a la esperada para el cosplay. También sacó un fondo portátil con papel tapiz, lo que permitió a Gojo cambiar la escenografía fácilmente. Le entregó además unos dientes que había creado con uñas postizas. Marin los probó encantada y se sorprendió de lo naturales que se veían. Luego se levantó la camisa, sin pensar para cambiarse, dejando a Gojo atónito. Marin notó su rostro enrojecido, pensó que era golpe de calor y al ir por agua, resbaló y se golpeó la cabeza. El cosplay quedó suspendido. Días después, Marin llevó a Gojo de compras. Quería comprarle ropa nueva, pero él no tenía estilo definido. Le probó varias camisas sin éxito, ya que ninguna le convencía, aunque Marin lo encontraba atractivo en todas. Finalmente, probaron una camiseta similar a la que le gustaba a ella, pero a Gojo no le agradó. Tras comer ramen, Marin propuso hacer el cosplay de Verónica, pero Gojo confesó que no podría resistir verla con ese atuendo. Marin pensó que había perdido el interés, pero al comprender la razón, lo golpeó de broma. Luego prometió elegir mejor sus personajes y usar el traje en casa para no desaprovechar el esfuerzo. Ambos quedaron sonrojados hasta que Marin preguntó si prefería que le enviara fotos con el disfraz. Gojo, al borde del colapso, escuchó que era solo una broma. Para refrescarse del calor, fueron a un manga café. Marin, fascinada por el lugar, comentaba sus ventajas mientras Gojo no podía ignorar lo cerca que estaban. Marin sacó un manga sobre una súcubo de carácter dulce y reveló que deseaba hacer cosplay del personaje. A pesar de ser más cubierta que Verónica, dijo que no se sentía lo bastante linda para llevar coletas. Gojo, sin creer lo que escuchaba, le animó a hacerlo, diciendo que le quedaría perfecto. Marin aceptó, diciendo que solo lo haría porque él se lo pidió. Al preguntarle qué era una súcubo, ella explicó su naturaleza en el manga, lo que dejó a Gojo algo confundido hasta que vio que el personaje era más tierno que provocativo. Después, Marin fue por lo que habían pedido, mientras Gojo hojeaba el manga. Notó que, al ser simple en diseño, sería difícil replicarlo. Salieron del café y Gojo quiso ir a una librería para buscar más referencias. Días después, le informó a Marin que el traje estaba listo y ella lo citó en un estudio cercano. Al llegar, Gojo notó algo extraño. Marin, entusiasmada, lo llevó adentro. Era un hotel del amor, reservado por error por Marin al ver una habitación similar a la del manga. Gojo entró en pánico. Marin, sin perder el ánimo, le mostró fotos de otros cosplayers usando sitios parecidos. Luego revisó la bañera y bromeó con Gojo, quien solo logró ponerse más nervioso. Intentando calmarse, Gojo encendió la televisión, pero los contenidos del canal lo alteraron aún más. Justo entonces, Marin salió con el disfraz y elogió los detalles que él había incluido. Gojo explicó que usó referencias del manga, aunque al ser simple, completó algunos elementos con su imaginación. Marin respondió que esa libertad era lo que hacía divertido el cosplay. Ella comentó una leyenda urbana sobre llevar protección en la billetera para atraer la buena suerte. Al encontrar uno en la habitación, lo compartió con Gojo, bromeando sobre la experiencia. Luego él la maquilló y peinó, y al terminar exclamó la palabra hermosa, aunque aclaró que se refería a la peluca. Gojo le sugirió poses para las fotos. Marin se subió a la cama y recreó varias escenas, incluyendo una en la que comía chocolates. Finalmente, intentaron capturar una imagen del personaje cantando una canción de cuna, pero algo en la mirada no terminaba de encajar con la esencia de la escena. Gojo le pidió a Marin que se subiera encima para tomar una foto más realista del cosplay. Ella dudó al principio, preocupada por su peso, pero él la tranquilizó. Justo cuando lograron la toma, Gojo escuchó sonidos sospechosos en otra habitación, recordando de golpe que estaban en un hotel del amor. El momento se volvió aún más tenso cuando su cuerpo reaccionó instintivamente y trató de apartarla. En medio del caos, las luces se apagaron y terminaron enfrentados en una posición incómoda. El teléfono interrumpió justo antes de que las cosas escalaran más, avisando que su tiempo en la habitación había terminado. Más tarde, Marin llamó a Gojo porque su padre había cancelado su salida al festival. Él aceptó ayudarla y ella le mostró su faceta como modelo amateur. Había estado trabajando para comprarse una cámara. Luego vieron una película de terror que asustó a Marin, pero fascinó a Gojo por los detalles técnicos. Después fueron juntos
juntos a su casa. En el camino, Marin cayó accidentalmente a la piscina y Gojo la rescató. Ella confesó que no sabía nadar, pero amaba el mar por su belleza. Más tarde, Marin lo invitó a otro festival. Gojo, tras ayudarla con matemáticas, se preparó y se encontró con ella, vestida de yukata, deslumbrante como nunca. En el festival caminaron juntos entre la multitud, probaron dulces y contemplaron los fuegos artificiales. Marin terminó con los pies magullados, por lo que Gojo la cargó en su espalda. Compartieron ese momento como una promesa tácita de futuros juntos. Esa noche Marin lo llamó asustada por una película. Gojo habló con ella hasta que se durmió. Antes de colgar, Marin, en voz baja y segura, le confesó su amor, sabiendo que él ya dormía.